Buenas noches, mis queridos hermanos, ¿cómo les va? Les voy a invitar a abrir la Biblia en el capítulo 9 de San Juan. Vamos a desarrollar un pequeño pensamiento sobre el joven ciego de nacimiento. En los primeros 3 versículos comienzan los discípulos a preguntarle que quién había pecado, de si el ciego, la madre o el padre, y el Señor Jesús le contesta en el versículo 3, le dice que esto estaba preparado para que se pusieran de manifiesto las obras del Señor Jesús. Ahora vamos a hacer alguna connotación de todo esto. Dice en el verso 10, fíjese, todo esto fue de una forma tan espectacular, tanto para el ciego y para nosotros hoy que la podemos leer. Dice verso 10, le preguntan los fariseos, dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? En el verso 11 le responde él, aquel que se llama Jesús fue quien hizo la sanidad en mí. Y le cuenta cómo y todo el desarrollo. Ahora, vemos que él recibe una sanidad, porque fíjese en el verso 12, ¿dónde está él? Y él responde, no lo sé. Realmente él había recibido una sanidad física, ahora veía, antes no veía, ahora veía. Pero fíjese, y de repente no tenía por qué saber verdaderamente todo. Pero en el verso 25 responde conforme a lo que él había recibido. Dice, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. No podía callar. Y tenía claro que aquel que hace la voluntad de Dios, Dios lo escucha. Y este Jesús, sin pecado, había rogado por él y él recibe la sanidad. Eso lo tenía muy claro. Pero hasta ahí, como un conocedor de la ley, era así. Ahora, fíjese en el verso 35, dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta Jesús al ciego, que ahora veía, que ya no era más ciego. Dice en el verso 36, le dice él, ¿quién es para que yo crea? Ese Jesús le había dado la vista. Y él pregunta, ¿quién es para que yo crea? Y en el verso 37 Jesús le dijo, pues al que has visto, quien habla contigo. Entonces ahí verdaderamente a él se le sale toda su ceguera espiritual y ahora está viendo con el corazón. ¿Por qué? Porque dice automáticamente, dijo, creo, y le adoró. Con los ojos abiertos, con el conocimiento, conoció hoy a Jesús, tuvo un encuentro con él. Y esto es lo que me gustaría también dejar claro, mis queridos hermanos. Tener un encuentro con Jesús no es recibir una sanidad, no es tener prosperidad, no es tener conocimiento, sino comprender que aquel Jesús que abre el entendimiento de tu condición de pecador y de ceguera espiritual. Antes estábamos ciegos, no veíamos, ahora se nos cae el velo y podemos ver con nuestro corazón aquel que murió en la cruz del Calvario, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y todo esto tiene un propósito, mi querido hermano. Es que dice, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él y en ti, mi querido hermano. Estas obras se deben manifestar en ti también, porque Él te salvó y la sangre preciosa de Jesús fue derramada en esa cruz para darte vida eterna y para que hoy seas un testigo fiel de Él y puedas cumplir con tu misión. Mi queridos hermanos, te invito a que si hemos dejado esa ceguera clavada en la cruz, hoy podamos ver con el corazón y servirle en el nombre del Señor Jesucristo. Los saludo con mi corazón.